Es una historia que afecta a todos. Esas sustancias químicas están en todos nosotros, están en nuestra sangre. Hay bebés que nacen con ellas. Tengo un químico en mi sangre, que no se va a ir de ahí nunca. Es potencialmente cancerígeno. Ahora sabemos que lo tengo en el torrente sanguíneo, pero no solo yo, tú también. El 98% de la población mundial también lo tiene. Esta será la última vez que use estos sartenes. Los he tenido desde que recuerdo porque crecí con la idea de que era sano comer así, de que este tipo de utensilios te hacen más saludable porque usas menos aceite. Creo que si hubiera sabido que esto podía producirnos cáncer, que se mete en nuestra sangre por siempre y que se transmite a nuestros hijos, nunca lo hubiera usado, ni tampoco se lo hubiera dado a mis hijos. Pero hoy está por todas partes. A veces me preguntaba por qué tantas personas mueren de cáncer a cualquier edad. Hoy todo tiene sentido para mí. Pero antes casi nadie lo sabía. Casi nadie, excepto los culpables de esto. Ellos lo supieron desde un principio y se callaron para vendernos este veneno que hoy todos llevamos dentro. Pagaron campañas multimillonarias no solo para vendernos un producto que sabían que nos envenenaría la sangre por siempre. También nos convencieron de que estos productos nos harían tener una vida más saludable, cuando lo único que nos causó fue esto. Los metales pesados se acumulan en el organismo, lo intoxican y enferman de forma lenta y silenciosa. Utensilios de cocina, los cuales producen en el cuerpo un estado de envenenamiento silencioso. As soon as they inhale it, it's over. Y fue aquí donde comenzó este infierno. En 1945, cuando 3M y DuPont comenzaron a fabricar un producto químico milagroso que usaron para hacer el teflón, y ese mismo lo usarían después para hacer cientos de productos más. Pero ¿cómo es que ese compuesto químico cancerígeno hoy está dentro de mí y en el torrente sanguíneo del 98% de las personas de todo el planeta? Este es uno de los componentes químicos usados para fabricar los productos de la marca comercial Teflón. Pero teflón no es el nombre verdadero de este compuesto químico cancerígeno. Ese es su nombre artesanal, su nombre comercial. En realidad, detrás del teflón está el compuesto conocido como C8, también conocido como PFOS o PFOA. Casi todo lo que usualmente comienza con F contiene este elemento que es mortal para el ser humano. El flúor y el teflón está hecho precisamente a base de una resina de flúor que tiene una propiedad letalmente maravillosa. Es antiadherente, repelente al aceite y al agua. El problema era que desde que 3M desarrolló sus primeras pruebas de laboratorio con el C8, que se convertiría en el teflón, descubrieron que su exposición en ratas causaba malformaciones genéticas en sus crías, y eso fue lo que sucedió con los animales que tomaban el agua del río cercano en la primera planta de teflón de DuPont. Notice what his eyes look like. They're born that way. Él es Wilbur Tennant, un granjero local que vendió la mitad de sus terrenos a DuPont. Poco después de que la planta comenzó a operar, casi todo su ganado se comenzó a morir. Pero antes de eso, comenzaron a parir becerros con malformaciones genéticas y poco tiempo después, el mismo Wilbur fue diagnosticado con cáncer y murió en el 2009. 2 años después, su esposa también murió de cáncer. I've taken dead deer and dead cattle off of this ripple right here. And every veterinarian that I've called in Parkersburg, they will not return my phone calls or they don't want to get involved. Esas mismas afectaciones genéticas de los becerros que nacían con deformidad en la mitad de su cara, en sus retinas y en la mitad de su cráneo, ocurrió también muy pronto en los hijos de mujeres que trabajaban en la planta de teflón de DuPont. DuPont lo sabía, pero aún así seguían exponiendo a las mujeres trabajadoras embarazadas al compuesto químico llamado APFO, también conocido como C8, que se usaba para fabricar el teflón, porque según sus propios abogados, los estudios científicos con ratas de laboratorio probaban que no había riesgo alguno para las mujeres, pero sí para sus fetos. There was no potential risk to the women. Based upon the 3M study, there was a potential risk to the fetus.
Pero cuando comenzaron a presentarse los primeros casos de bebés con malformaciones provocadas por hijos de trabajadores de la planta DuPont con altos niveles de C8 en la sangre, DuPont sospechó lo que ya sabían y comenzó a revisar los niveles de flúor en sus trabajadores para compararlos con personas que no tenían contacto alguno con la planta de teflón de DuPont cercano a ese centro de trabajo en Estados Unidos. La razón es porque el C8 es un compuesto químico creado por el hombre y no existe en la naturaleza, así que el C8 o el APFO, que fue creado para los revestimientos de teflón, no tenían por qué aparecer en nuestra sangre. Entonces tomaron muestras de sangre de otras personas que vivían cerca de la planta y descubrieron que todos estaban contaminados con altos niveles de C8 o flúor en la sangre. Entonces viajaron a otros continentes, a Asia, a Europa, y descubrieron que todas las muestras que tomaban, no importaba dónde, en todos había intoxicación de flúor en la sangre por los productos de teflón de DuPont. I was first aware of it prior to 1977, knowing that perfluorinated materials had been found in human blood. Las únicas muestras de sangre que pudieron encontrar en el mundo que no estaban contaminadas con el flúor del teflón fueron en los bancos de sangre de reclutas del ejército durante la Guerra de Corea y Estados Unidos que fueron donadas en 1950. Y la única razón por la que esa sangre estaba limpia de flúor era porque en ese momento apenas estaba propagando el invento de teflón en el mundo. Pero a partir de allí, todos nosotros y todos los bebés que nacerán en el mundo tienen la sangre intoxicada con niveles de C8, de POFOS o PFOA, gracias a estos químicos que provinieron del teflón. Pero ¿cómo pasó esto en todo el mundo? La explicación es lamentablemente simple, porque todo el mundo usaba estos productos altamente tóxicos que entran en tu torrente sanguíneo y se transmiten al feto, tal y como pasó con las primeras muestras de laboratorio en pruebas hechas con ratas por 3M, gracias a una perversa campaña de mercadotecnia que nos metió la idea de que el teflón era indispensable en nuestras vidas para cocinar, porque evitábamos usar aceite y con esos sartenes maravillas a los que no se les pegaba nada, la vida sería más saludable. Well, good thing it's Teflon. Unless you want to develop a strong attachment to dinner, choose a DuPont nonstick. Don't make a meal without that seal. DuPont, DuPont, DuPont. It's not often that you get to make something new in this world. Incluso en México, tenemos una expresión para cuando quieres decir que no te importa lo que la gente opina. Date un baño de teflón. Nos lo vendieron como un producto que nos daba salud, cuando en realidad nos intoxicaba el torrente sanguíneo y se lo transmitíamos a nuestros hijos, sin hablar aún de las consecuencias que el flúor causa en nuestra salud. Hoy más de 10 millones de personas mueren de cáncer cada año. El problema es que hoy no solo DuPont y sus sartenes de teflón están usando estos compuestos. Ese fue apenas el comienzo. DuPont le vendió el uso de su patente, el C8, a otras compañías de manufactura de ropa, calzado, alimento, empacadoras, envolturas para alimentos, bolsas de papel, bolsas de palomitas de microondas, abrigos impermeables, aviones, vehículos, todo lo que repele el agua o el fuego o el aceite, casi siempre usa este tipo de químicos también conocidos como químicos para siempre. Y se llaman así porque una vez que entran en tu cuerpo o en el medio ambiente estarán allí para toda la vida. Estos químicos fueron creados para ser a prueba de todo, a prueba del sol, a prueba del fuego, del agua y a prueba de nosotros mismos. Por eso se le llama a estos químicos the devil piss o la orina del diablo. Porque una vez que entran en tu sistema, permanecen allí en tu sangre para toda tu vida y lo vas a transmitir a tus fetos que nacen con esa intoxicación en la sangre para siempre. Y ellos se la van a pasar también a sus hijos. Claro que como mencionamos, nadie sabía que consumir estos productos nos estaba envenenando la sangre de por vida. Yo tampoco lo sabía. Por muchos años usé teflón y recuerdo que mis papás también, y mis abuelos, y toda mi familia, igual que todo el mundo lo usaban sin saber que esto nos estaba causando un daño terrible.
Pero aun cuando ninguno de nosotros lo sabía, hay evidencias muy sólidas que demuestran que DuPont y 3M siempre lo supieron, y aún así decidieron envenenar a la humanidad con un componente químico indestructible que hoy todos llevamos en nuestros cuerpos. Surface will literally last for months. Uses Resolve Carpet Cleaner with DuPont Teflon. สารเคลือบผิวลื่นเทฟลอนซีลิปตรารับประกันคุณภาพและความปลอดภัยจากดูฟอง Pero aun cuando DuPont y 3M sabían del riesgo a la salud que esto causaba, no solo siguieron usándolo para fabricar productos, sino que además esos productos eran productos de cocina que todos llevamos a la boca, los alimentos que allí preparábamos con el teflón. Además, DuPont arrojaba los desechos químicos tóxicos del C8 a los ríos que estaban cerca de sus plantas, y una vez que el químico entraba a los ríos, pasaba también al agua potable, que terminó por enfermar a miles de personas, desde niños hasta adultos. ¿Recuerdas las primeras vacas muertas por concentración de C8, con dientes negros y deformidades faciales? Los mismos síntomas comenzaron a presentarse en niños de un pueblo llamado Louvet, en Estados Unidos, además de múltiples casos de adolescentes con cáncer testicular, y apenas unos cuantos meses después, los casos de cáncer comenzaron a proliferar de forma alarmante. De hecho, abogados tanto de 3M como de DuPont tuvieron que admitir durante un juicio que ambas empresas estudiaron los efectos del C8 por décadas. Tenían laboratorios y equipos que investigaban especialmente esos efectos. Pero fue hasta hace poco que se reconocieron esos estudios, revelando que el C8 causaba deformaciones de nacimiento en los animales de prueba y la contaminación del agua, de la tierra, del aire, pero también afecta a las mujeres embarazadas y a los bebés en gestación. El caso de Bucky Valley, hijo de una ex empleada de DuPont, que al estar en contacto directo con el C8 por mucho tiempo, y además ella era una de las encargadas precisamente de verter el C8 a los ríos, ocasionó que Bucky naciera con malformaciones como una sola fosa nasal, un párpado dentado y una pupila deforme que se le desprendió del iris y de la retina. Otro ex empleado, Kim Wemsley, fue obligado a seguir trabajando aun cuando ya todos sabían de los peligros del C8, pero le mintieron a él y a sus compañeros de trabajo diciendo que el químico solo podía afectar a las mujeres embarazadas, cuando ellos sabían que no era cierto. En los años 80, de hecho, más estudios de la propia compañía demostraron que la sustancia estaba ligada al cáncer testicular y a las enfermedades hepáticas y pancreáticas. Y eso fue lo que llevó al abogado Robert Biller a encabezar una fuerte lucha legal contra DuPont por 15 años, representando a los habitantes de Virginia y a comunidades cercanas que sufrieron las consecuencias del C8 por años, desde los ganados en las granjas hasta sus propios hijos. En el 2001, DuPont ofreció casi $351 millones para calmar esas demandas, pero de forma inesperada los demandantes se negaron a aceptar esos pagos individuales, y en vez de eso decidieron establecer un panel científico del C8 dedicado a estudiar el vínculo entre el C8 y las enfermedades humanas. Ese panel de científicos usó fondos del acuerdo para reunir voluntarios y analizar su sangre, para luego estudiarla y determinar qué tanto influía el químico en su salud. Y después de un proceso de varios años en donde más de 70,000 personas fueron analizadas en su sangre, se comprobó que el C8 estaba estrechamente vinculado hasta con 6 enfermedades: cáncer de riñón, cáncer testicular, colitis ulcerosa, enfermedades de la tiroides, preeclampsia y colesterol alto. En el 2014 por fin se hizo algo de justicia. DuPont se vio obligada a pagar apenas $671 millones a 3.500 personas en daños, pero al mismo tiempo llegaron a un acuerdo de tan solo $16.5 millones que fueron pagados a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para no revelar los hallazgos completos sobre el C8. Pero esa multa también fue interpuesta por haber ocultado información valiosa que demostraba que ellos sabían los daños que esto causaba al mundo. Una prueba de que la influencia y el peso de DuPont es tan grande que incluso las agencias ambientales estadounidenses fueron manipuladas, y seguramente los procesos científicos también, obligando a comercializar sus productos químicos por los que hoy todos estamos pagando las consecuencias. Imagínate que el castigo de DuPont fue de solo $16.5 millones, cuando las ganancias de DuPont cada año por vender productos de teflón son de billones y billones de dólares. Y ni siquiera después de todo esto pararon de hacerlo.
Después de las presiones por las demandas colectivas en Estados Unidos en el 2020, 3M decidió dejar de producir el C8, que ha estado provocando un incremento desmedido de las tasas de cáncer en personas de todas las edades. Pero DuPont, en lugar de hacer lo mismo, aprovechó que su competencia 3M había anunciado que dejaría de producir el C8 y tomó su lugar. En ese mismo año, DuPont anunció que comenzaría a producir masivamente más C8 en su planta de North Carolina, y a pesar de que múltiples documentos de toxicología demostraban que el C8 era altamente cancerígeno y que afecta directamente a nuestro ADN y permanece por siempre en nuestro torrente sanguíneo, incrementando los casos de cáncer testicular, de enfermedades del hígado y de todos los padecimientos que mencionamos, siguieron produciendo el C8, o también llamado PFOA. El mismo patrón de muerte que se estaba presentando en las tasas de cáncer alrededor del mundo por la intoxicación de la sangre del C8 se repetía una y otra vez. Pero DuPont se defendía diciendo que el hecho de que el C8 causara cáncer en ratas o en monos no necesariamente quería decir que iba a tener el mismo efecto en humanos. Finalmente, después de que se descubrió que las descargas ilegales de más de 2.5 millones de kilos del C8 que DuPont había hecho contaminando el agua potable de 6 distritos de agua en Estados Unidos provocaron miles de casos de cáncer y muertes, finalmente obligó a que DuPont dejara de producir su químico altamente tóxico, el C8. Pero esta no fue para nada una buena noticia. En lugar de eso, anunciaron que lo habían sustituido con algo aún más preocupante, el llamado Gen X, un producto químico inventado por DuPont para reemplazar al C8. Hoy el Gen X se utiliza en todo. Desde envolturas de comida rápida, ropa impermeable, cajas de pizza, bolsas de palomitas de microondas, se sigue usando en alfombras, hilo dental, cosméticos y más de 4.000 subvariantes no reguladas que están presentes ahora incluso hasta en la carne y el pescado. Un estudio publicado recientemente sobre los efectos del Gen X en ratas encontraron efectos similares a los del C8. Tumores cancerosos en el hígado, en el páncreas, en los testículos, enfermedades renales, degeneración hepática, y este es apenas el inicio de un nuevo ciclo de impunidad de una empresa oscura que ha logrado un modelo de negocio muy exitoso a cambio de envenenar a la humanidad. En el próximo video hablaremos de eso, de los efectos del Gen X y de una inmensa gama de productos que actualmente están usando estos derivados patentados por DuPont y que están literalmente matándonos lentamente. Suscríbete por favor al canal para que podamos vernos en el próximo video y te cuente más de esto. Te veo pronto. El cáncer ha progresado. Llamados metales pesados acumulan. To the Teflon process. Talking about Teflon. Teflon, chemical compound Gen X